Bendecimos el nombre de Jesús. Jonathan, tráeme algo para borrar, por favor. Gracias al nombre de Jesús. Bueno, en esta mañana estaremos haciendo apologética o defensa del Evangelio a través de las Escrituras, y estaremos haciendo apologética acerca de los 5 puntos del calvinismo. Entre ellos tenemos los 5 puntos del calvinismo. Tenemos depravación total del ser humano. Depravación total es muy importante. También quiero dar un saludo a todos aquellos que nos están viendo por YouTube, en Facebook. Sean todos bienvenidos en espíritu a este lugar. Los puntos del calvinismo. Los puntos del calvinismo. Del calvinismo. Un marcador mejor que este, que sea más grueso. A ver, ayúdame a cerrar aquí. Los puntos del calvinismo. Uno es depravación total. Número 2 es elección condicional. Número 3 es expiación particular. Número 4 es gracia irresistible. Y 5 es perseverancia de los santos, o salvo, es lo mismo, salvo, siempre salvo. ¿Ok? Entonces, estos son los 5, Nayeli, enfoque aquí por favor. Los puntos del calvinismo. Depravación total es el primer punto de los 5 fundamentos del calvinismo. Elección condicional, expiación particular, gracia irresistible y perseverancia de los santos, o salvo, siempre salvo. La apologética a estos 5 fundamentos se convierte en, número 1, libre albedrío. Número 2, se convierte en elección incondicional. Número 3, que es de la apologética o defensa de la doctrina que presenta la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Expiación universal. 4, gracia puede ser resistida. Puede ser resistida. Y 5, la salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Ahí está. Entonces, en esta mañana vamos a dar inicio a esta enseñanza muy profunda. Y vamos a dar inicio con el primer fundamento acerca del calvinismo, y voy a presentar también la apologética de la depravación total, y vamos a ir a aquellos versículos bíblicos en la palabra del Señor, ahora sí todo con Biblia, y puede apuntar en la hoja que le di a cada quien. Dice:
Vamos entonces a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ahora sí puedes mirarme a mí, Nayeli. Romanos 3:23. Dice la palabra del Señor, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primer punto, tenemos que entender que si el hombre cayó en una depravación total de pecado, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso creen los calvinistas. Los calvinistas como punto primario a sus 5 fundamentos, que es la depravación total, ellos creen que el hombre decayó totalmente ante Dios, por lo cual el hombre a tal manera cayó ante Dios que fue destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Mire lo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un hecho. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto el pecado. Todos estamos destituidos. Y ese es un primer punto que ellos presentan, y es un versículo usado por ellos, lo cual también nosotros concibimos, también acordamos con lo mismo que ellos enseñan en este fundamento, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema de los calvinistas es de que ellos creen que el hombre, al estar destituido de la gloria de Dios, el hombre no tiene nada que ver con la salvación, sino que el ser humano, como está depravado, escuche esto, está depravado totalmente, está depravado de delante de Dios, destituido, caído de la gloria de Dios. El ser humano no tiene habilidad de venir a los pies de Cristo. Entonces, ellos, asimilando este tema, creen en su segundo fundamento, que es, escuche esto, que es la elección incondicional de Dios. Pero ahora, nosotros creemos, los mismos versículos que ellos usan para la depravación total, para creer que el hombre está caído, destituido de la gloria de Dios, pero entendiendo que el ser humano todavía tiene un libre albedrío para desechar o aceptar a Dios. Esta es la creencia de la iglesia, de la otra rama de la iglesia cristiana, y yo más bien le digo, los de la otra rama que cree los fundamentos verdaderos bíblicos. Ahora, en esta tarde, en esta mañana, usted elegirá qué es lo que usted quiere creer. ¿Usted quiere creer la doctrina calvinista, o también a esta doctrina, yo le llamo la doctrina apologética de la doctrina bíblica? Pero el hecho que Jacobo Calvino refutó los fundamentos de la doctrina calvinista, le podríamos llamar en sentido de que Jacobo Arminiano fue quien la refutó, le podríamos llamar la doctrina arminiana, pero en realidad es la doctrina bíblica. Es nomás para identificar un sistema teológico. Le podríamos llamar la doctrina arminiana, doctrina arminiana. Arminiana, porque Jacobo, este holandés, era un hombre holandés, Jacobo Arminio, nació creo que en el año 1500 y murió en el año 1600. Jacobo Arminio, de nacionalidad holandesa, era un grande teólogo y refutó, fue el que se atrevió a refutar la doctrina del calvinismo. Y para los que no saben, en Ginebra, Suiza, John Calvino ejerció un sistema eclesiástico de supervisión a tal grado que era muy parecido al califato musulmán.
Incluso hubo un teólogo que trató de refutarlo a Juan Calvino y lo mandó, creo que fue a la horca o a quemar. Ya con eso miramos que el padre de la doctrina del calvinismo no tenía el amor de Dios, porque yo no puedo quemar a alguien solamente porque refute mi doctrina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Ahora, nosotros refutamos la depravación total de que el hombre no tiene albedrío para aceptar a Dios con la apologética del libre albedrío. Ahora vamos a ir, para agarrar más ramas, no quiero ser injusto, solamente mostrar apologética, sino que yo le quiero dar todos los versículos en que se basa el calvinismo acerca de que el hombre no tiene libre albedrío para venir a Dios. Mire lo que enseñan los calvinistas. En la depravación total, el hombre no tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío. Albedrío. Bueno, el hombre no tiene libre albedrío, o sea que el hombre no tiene voluntad. El hombre es un robot. Ok, vamos a ver en qué se siguen basando los calvinistas en que el hombre no tiene libre albedrío para venir a Dios. Génesis capítulo 2, vamos a ir rápidamente. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, dice, Génesis capítulo 2, dice, versículo 15, 16, perdón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo del árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el calvinismo enseña que el hombre está totalmente muerto para venir a los pies de Dios, porque allí el hombre murió espiritualmente, lo cual no podemos refutar que el hombre murió espiritualmente. Más bien aquí la apologética o la defensa la defensa bíblica es que sí es verdad que el hombre murió, pero el hombre todavía, escuche esto, tiene la habilidad de libre albedrío de rechazar a Dios o aceptar a Dios. Es cosa que los calvinistas no creen, y ya lo van a ver en el segundo segmento, cuando yo hable acerca de la elección condicional, porque los 5 puntos están correlacionados. Es muy importante esto. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 2, versículo 12. Estoy presentando la teoría del calvinismo. Efesios, todavía estoy en el calvinismo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pongan mucha atención al versículo de Efesios capítulo 2, 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ellos enseñan que estamos totalmente depravados, sin esperanza y sin Dios, y hasta ahí todo es verdad. Todo tiene fundamento bíblico con respecto a eso. Pero yo voy a seguir
Efesios capítulo 2, Efesios 2. Versículo 2 dice, vamos a leerlo desde el 1. Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, hermanos? Hay que ser honestos y conscientes. Estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia lo dice y es verdad, estábamos muertos. Estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. No podemos refutar en eso a los calvinistas, porque ellos usan escritura y están en la verdad de la palabra de Dios cuando está en ese término que el ser humano se ha depravado totalmente de la justicia de Dios, de la ciudadanía de Dios. Pero lo que no acordamos con el calvinismo es que ellos enseñan por cuanto el ser humano está muerto en pecado, el ser humano no tiene ninguna habilidad de venir al Dios Todopoderoso. Y eso es grave si el ser humano no tiene ninguna habilidad de venir a Dios. Ambos creemos, tanto el calvinismo y nosotros la iglesia, que creemos los fundamentos bíblicos, ambos concordamos que estamos depravados totalmente delante de la justicia de Dios. Lo que no acordamos es que ellos creen que el hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios, y nosotros sí creemos que tenemos libre albedrío, y esa es la apologética en contra de la depravación total, donde no hay albedrío para venir a Dios, sino que es una elección incondicional que Dios hace desde antes de la fundación del mundo. Dios miró a la humanidad, todos estamos destituidos. El pecado nos corrompió a todos el pecado nos corrompió. No hay ningún ser humano en el planeta Tierra que haya sido totalmente sin pecado. Aún el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la Virgen María, todos pecaron por cuanto son hombres. La Biblia dice, todos los hombres fueron destituidos delante de Dios, porque María pertenece al género humano. Cuando la Biblia dice hombres, está hablando del género humano, no está hablando no está hablando del sexo masculino, está hablando de toda la humanidad en general. Por eso que la adoración a los ídolos no tiene sentido. Solo Dios es santo, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es santo. Ahora, los calvinistas conciben que antes de la fundación del mundo, todo el mundo, Dios lo miró en el pasado, Dios miró el futuro, ya que nuestro Dios conoce el futuro y es soberano y es omnisciente y es omnipotente y es todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, Dios decidió, miró al mundo, y Dios en la elección incondicional, no mirando nada bueno en todo el mundo, y de hecho es que nadie tenía nada bueno. Nadie tenía nada bueno porque el pecado corrompió a toda la humanidad. Dice que por el pecado de uno, hablando del pecado innato, por el pecado de Adán, por el pecado de uno, todos los hombres pasaron a ser pecadores. Esa es la enseñanza de la teología bíblica. Todos hemos heredado el pecado innato, aún desde que nacemos. Somos pecadores. Esa es la teología de la palabra del Señor. Por eso no tiene ningún sentido adorar falsos dioses. Ok. Y Dios vino entonces en la elección incondicional. Dios hizo esto. Como nadie tenía nada bueno, Dios hizo esto. A este grupo lo salvó, simplemente. Eso se llama incondicional. Fueron salvos incondicionalmente. Y a este grupo Dios le hizo, mis chiquitos, yo voy a mandar a Jesucristo a morir por ustedes, mis chiquitos.
como yo los elegí solo por mi puro amor, y a este otro grupo decidí no hacerle misericordia, y este grupo se va a ir al infierno. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que por más que yo ore por este grupo, ya están fritos, ya están quemados. Pero a este grupo voy a mandar a Cristo y voy a hacer la expiación particular o la expiación limitada, donde ellos enseñan, aquí en Ayeli, donde ellos enseñan que Cristo vino a morir solo por los elegidos o unos pocos. En esa elección, escuche bien, incondicional, nosotros creemos la elección condicional. Ellos creen la elección incondicional. Estos nunca pierden la salvación, de ninguna manera. Estos, cuando escuchen el mensaje del Evangelio, no lo van a resistir. A eso le llaman gracia irresistible. Van a ser como clavos atraídos por un imán y no van a rechazar la salvación. Y por cuanto fueron elegidos, escuche bien la idea, la teología y el fundamento, se llama la perseverancia de los santos, y estos nunca van a perder la salvación. No importa que maten, no importa que sean adúlteros estos, no importa que sean unos diablos dentro de la iglesia, no importa que tengan 5 o 7 mujeres, no importa que sean fraudulentos, estos que fueron elegidos incondicionalmente nunca pierden la salvación. Ahora sí, seguimos entonces, estamos en Efesios capítulo 2, para presentar la depravación total como primer punto del calvinismo. Efesios capítulo 2, versículo 1, y dice, aquí en Nayeli, todo este cuadro, el pizarrón y yo, dice, y que se vean las letras, y si le tiene que ser un poquito así para que se vea la letra, dice así, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso se llama depravación total, lo cual también nosotros creemos en la depravación total. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice, por gracia sois salvos. Ahora vamos al otro punto, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Y este es un punto, aquí está el versículo donde es columna. Este versículo es muy importante porque viene a ser como estándar, como bandera de los calvinistas. Ahora sí, aquí está el versículo bandera para los calvinistas. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Mucha atención también los oyentes en Facebook, en YouTube. Este es un versículo que va a usar los calvinistas para probar que el hombre no puede tener libre albedrío para venir a Dios. Este es su versículo estándar, su versículo clave, para desarmar a cualquier creyente que cree en el libre albedrío. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno,
Dice, no hay quien entienda, no hay... Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, deténganse ahora. ¿Cómo dice el versículo de Romanos? El versículo de Romanos capítulo 3, 10 dice que no hay quien busque a Dios. Ahora aquí la situación es seria. Si usted no está preparado en la Biblia, usted va a decir, hermano, es verdad. El calvinismo tiene la razón. La Biblia dice que el hombre está depravado totalmente, que el hombre no puede buscar a Dios. Ahí lo dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Ahora, ¿cómo presentamos apologética o defensa de nuestra doctrina a ese versículo? Si la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. El hombre está totalmente depravado. El pecado ha depravado al hombre totalmente, que lo ha hecho inconsciente de percibir la verdad de Dios en Jesucristo y así venir a los pies del Mesías Redentor. El hombre está depravado totalmente en delitos y pecados, que no entiende nada de Dios y no puede venir a Dios. Y ese es el versículo estándar que usa los calvinistas. Ahora, estamos entendiendo entonces que miramos que tienen una base por la cual se apoyan. Y por eso es que esta doctrina se han reunido teólogos como Jacobo Arminiano y como el calvinista, y se han reunido las mentes más intelectuales dentro del concilio, y hasta por 5 años hay historias que se han reunido para estarla debatiendo. Por eso es una de las doctrinas muy controversiales. Usted tal vez diría, pero el pastor, es verdad. La Biblia dice, no hay nadie quien busque a Dios. O sea, no hay nadie que tenga la capacidad de buscar a Dios. Y ahí parece que quedamos en un hoyo encerrado. Entonces, para muchos, es muy fácil decir, wow, entonces yo creo del lado del calvinista. Soy elegido, puedo seguir siendo un diablo. ¡Qué doctrina que me salva! Puedo hacer todo lo que quiera y mientras mantenga la fe, ya soy un elegido. Y la elección es indestructible. Oh, Señor Jesús. Ahora, usan como para apoyar Romanos capítulo 3, versículo 11, usan esta otra escritura que está en Primera de Corintios. Vamos a regresar, no le estoy dando la vuelta a Romanos capítulo 3, versículo 11, ya que es una escritura bien difícil que poder enseñar. Pero por eso vamos a estar esta mañana, esto es un estudio. Y nos damos cuenta que tienen una base. ¿Sí o no? Yo creo que hasta este momento también sus sentidos han sido sacudidos. Sí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, ellos apoyan también con esta escritura. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, no es 10, es versículo 14, perdón, era 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está hablando del hombre caído, está hablando del hombre contaminado por el pecado, no puede percibir las cosas espirituales ni entender las cosas de Dios. Ahora, volviendo a Romanos 8:10, a Romanos 8:11, donde la Biblia dice, en Romanos, ¿estamos en qué? ¿Romanos qué?
Romanos 3, 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, esa es la razón que el calvinismo enseña que el hombre no tiene habilidad de venir a Dios si Dios primero no lo llama a él. Si Dios, repita conmigo, si Dios primero no le llama a él. Ahora, aquí pareciera algo difícil de hacer apologética en un sentido. Y es verdad, el hombre ha sido depravado totalmente, que el hombre, si Dios no le da la gracia, si Dios no le da la habilidad de venir a él, es verdad, el hombre no puede venir a Dios. La Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios por iniciativa propia. Pero lo que sucede es esto. Dios le ha dado a todo ser humano la habilidad de venir a sus pies. Es verdad que el ser humano ha sido depravado totalmente, que si Dios no le da la habilidad de venir a él, el hombre no puede venir a él. Todos tenemos una medida de fe. Aún los incrédulos tienen fe. Cuando dicen, te veo mañana. Porque aunque son contaminados por el pecado, siguen teniendo espíritu, alma y cuerpo. Es verdad que no tenemos habilidad de venir a Dios. Pero Dios, no sé cómo, no quiero entrar en ese estudio, en esta mañana, Dios le da a todo ser humano la habilidad de venir a sus pies. Porque Dios lo responsabiliza a cada ser humano de sus pecados. Así como cree la verdadera iglesia. Y en esa habilidad que tiene el hombre de venir a Dios, el hombre decide en el libre albedrío aceptar y rechazar al Mesías. Yo no sé cuántos entendieron en esta mañana lo que acabo de decir. Ellos dicen que el hombre no tiene la habilidad de tener libre albedrío. Ellos dicen que el hombre no tiene habilidad de venir a Dios. Y prueban Romanos 3:11. Y yo les digo en esta mañana, es verdad, el hombre no tiene la habilidad de venir a Dios. Porque no hay nadie que busque a Dios por causa del pecado. El hombre no tiene la habilidad de venir a Dios como base primaria del corazón corrompido del hombre mediante el pecado. Pero Dios sí le dio a toda la humanidad la habilidad de que pudiesen recibir a Cristo. Y en eso el hombre decide en su libre albedrío. Yo no sé cuánto estamos entendiendo. Ellos dicen que el hombre no tiene la habilidad. Y estamos de acuerdo, el hombre no tiene habilidad de venir a Dios. Pero Dios le dio la habilidad, en eso sí creemos. Y en eso el hombre decide mediante su libre albedrío. Porque la Biblia dice en Romanos 3:11 que no hay nadie que busque a Dios. Y a eso se refiere bajo iniciativa propia, carnal. El hombre no puede venir a Dios. De hecho, es una habilidad que cuando el hombre cayó en pecado, Dios le da a todo ser humano la habilidad para decidir y recibir a Cristo. Pero es una habilidad de Dios, ni del hombre. No es ni de nosotros, es la habilidad que Dios nos da. Es, por ejemplo, Dios ya le dio a usted y a mí, Dios ya me dio a mí la habilidad. Dios ya me dio la habilidad en mi alma o en mi corazón de reírme. Yo decido si yo me río o no me río. Es mi libre albedrío entonces decidir. Pero la habilidad es de Dios.
Porque Dios es el creador, Dios es el diseñador. Y como Dios, como diseñador, Dios me dio la habilidad de reír si yo quiero o no reír. Yo soy quien decido en mi vida si quiero reír o no quiero reír. Ahorita yo decido reír. ¡Gloria a Dios! Pero si usted cuenta un chiste y no me quiero reír, no me río. Yo lo decido. Es como el chiste que cuenta el hermano Jorgito del gringo y el mexicano, que miró una pantera asesina y que el gringo la miró y sale corriendo, el gringo sale corriendo. Y el mexicano le dice, espera. No, el gringo le dice, no, el mexicano salió corriendo, estoy contando al revés. Él dice, pero no me corrige, hermano Jorgito. Ok. Entonces, el mexicano cuando vio la pantera negra salió corriendo. Y el gringo iba detrás, le decía, ¡es perra! Y el mexicano le dice, no es perra, es pantera, le dice. Y lo que el gringo le decía, espera, ¿verdad? Pero como ya ve que uno no habla bien el español, le dice, espera. Y lo que le quería decir, espera, ¿verdad? Entonces, bueno, un pequeño chiste dentro de esta introducción para traer humor. Ya lo siento a ustedes medio tensos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre, yo decido cuando me quiero reír. Yo decido. Asimismo, también Dios nos dio la habilidad de decidir, ¿cómo le podríamos decir? Dios nos dio la habilidad de extraer esa fe que ya está puesta en los seres humanos para venir a los pies de Cristo si decidimos en nuestro libre albedrío. Lo cual los calvinistas refutan a muerte que no hay tal cosa que usted y yo decidimos venir a los pies de Cristo. Ellos refutan que usted y yo no tenemos libre albedrío para venir a Dios. Ahora sí, ya presenté los puntos de la depravación total en la manera como el calvinismo cree. Ahora voy a presentar la apologética al primer punto del calvinismo mediante la palabra del Señor. Vamos ahora sí, voy a presentar la defensa del Evangelio. En este momento voy a presentar apologética y empiezo en el primer fundamento apologético en contra de la teoría de la depravación total sin libre albedrío. Ahora sí, vamos todos a la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1. Versículo 11. Dice la palabra del Señor, dice Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué podemos observar aquí? Dice, a lo suyo vino. A lo suyo se refiere a un grupo escogido como nación, haciendo referencia al pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos, dice, los suyos, los que eran para él, no le recibieron. ¿Por qué? El pueblo judío tuvo el libre albedrío de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. A eso se llama libre albedrío. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué observamos en la apologética en contra del primer fundamento calvinista? Observamos que Dios culpa al pueblo judío de no recibir a Cristo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios.
Ahora vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 14, 15. Vamos a apoyar nuestra apologética, nuestra defensa en contra de la depravación total sin que el hombre tenga habilidad de libre albedrío. Vamos entonces, Ezequiel capítulo 3, versículo 14. 33, perdón, Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 14. Ezequiel, versículo 33, versículo 14 dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá, dice la Biblia. ¿De qué habla esto? Que si el impío, aun cuando Dios dice que morirá, yo no sé cuánto pusieron atención, pero miren lo que dice en el versículo 14, dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, aun cuando la boca de Dios está diciendo, Dios está diciendo, aun cuando mi boca dijere, el impío morirá, pero si el impío se convirtiere de sus malos caminos, entonces no morirá. No morirá, aun cuando la boca de Jehová haya dicho que morirá. El impío no morirá si se convirtiere en sus malos caminos. ¿Qué observamos de esto? Que el ser humano, aun en su depravación total, porque es un impío, aun cuando Dios lo haya condenado, porque es una condenación, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y cuando Dios dice, el tal morirá, es la condenación de la paga del pecado. Está diciendo que aún Dios, él mismo diciendo que el impío morirá, pero si se convirtiere, ¿a quién responsabiliza Dios de convertirse? ¿A quién? Les pregunto. ¿A quién responsabiliza Dios? ¿A quién? Exacto, al ser humano. Y dice, si el impío se convirtiere, ¿de quién es la decisión de convertirse? Una cosa es la habilidad que Dios nos dio para convertirnos, pero aún dándonos la habilidad, nosotros decidimos aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Tal cosa no cree el calvinismo. ¿Se está dando cuenta? Ahora, vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la Biblia, pongan mucha atención, el que creyere. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién sería salvo? ¿Quién dice la Biblia que sería salvo? El que creyere. El que decidiese en su libre albedrío decidir dar su vida a Dios, eso es creer. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz y yo decido recibir a Cristo en mi corazón. El que creyere, dice la Biblia, será salvo. Entonces, ¿quién decide ser salvo? Decide el que cree. El que cree en el Señor
acepta la gracia de Dios. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo con respecto a esto, y ahorita voy a presentar dos versículos que van a ser estándar para defender el libre albedrío en contra de la depravación total sin libre albedrío. Y le voy a presentar San Mateo 28, 19. San Mateo 28, 19. La palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, ¿hacer discípulos a quién? A todas las naciones. ¿Cuál es el mandato de Dios? Ponga mucha atención en esto. Esto es, este palabrerío de palabras tiene mucho sentido. Los calvinistas creen que Cristo solamente vino a morir, escuche esto, por un grupo elegido, escogido, por unos cuantos pocos. A eso se llama expiación limitada, de que Cristo vino a morir por algunos pocos. Si Dios le dice a los discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura, id a las naciones, mire lo que dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Es porque el evangelio y el interés de Dios es salvar a toda la humanidad. Dios quiere salvar toda la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a Cristo a morir en la cruz del Calvario para salvar toda la humanidad. Pero sí es un hecho que Dios sabe que no toda la humanidad se va a salvar. Dios sabe quiénes le van a rechazar. Pero Dios dio oportunidad iguales a todos los seres humanos de ser salvos. Y en aquel día no pueden decir, porque a mí nadie me habló de Cristo. Por eso el Señor dice, id y haced discípulos a las naciones, a todo el mundo. Ahora vienen dos puntos muy fuertes para presentar apologética en contra de la depravación total sin libre albedrío del calvinismo. Y yo le voy a dar Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 en esta mañana. Germán, ¿en qué versículo no explicaba lo que estaba ya seguro? ¿San Mateo? San Mateo 28, 19. Ok. Vamos ahora a Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Que dice, escoge pues la vida para que tú vivas, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Mire lo que Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué dice Dios? He puesto delante de vosotros la vida para vida eterna y la muerte para condenación eterna. Porque ese es el verdadero sentido de la vida.
todos vamos a morir. Pero el verdadero sentido de la vida es la vida eterna. Dice, he puesto hoy y hago testigo a los cielos y la tierra. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes escogen. Ustedes escogen vida o escogen muerte. Al decir eso Dios, es que cada ser humano tiene la habilidad de escoger la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino y la vida, dice la palabra del Señor. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a Dios mediante la Virgen de María, por el niño de Atocha, por San Pedro Apóstol, por la Virgen del Carmen. Solamente es a través del Mesías, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, es solamente a través de aquel que murió en la cruz del Calvario y vertió su sangre en el Gólgota. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, tenemos que examinar la Escritura. La Biblia dice, escudriñad la Escritura, porque de ellas emana, salta. De ella emana la vida eterna. Por eso tenemos que tener cuidado qué cristianismo estamos creyendo. Podemos irnos al extremo de ser tan libres, al extremo de ser también legalistas. Como el calvinismo, yo lo consideraría un evangelio de libertinaje. Porque en el calvinismo no pierde la salvación, no importando el diablo que sea. Y algunos creyentes empezaron bien aquí, en esta doctrina, pero terminan acá por la multitud de sus pecados. Y aquí en esta doctrina, no importa que puedas tener un amante, eres salvo. Entonces, muchos ven esta doctrina para apaciguar la conciencia y seguir en sus delitos y pecados. ¿Estamos entendiendo en esta mañana las Escrituras? Ok. Una vez más, Deuteronomio 30, versículo 19, por favor pongan atención, miren lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, escuche bien, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice Dios. Pero ¿quién escoge? Yo les pregunto en esta mañana, ¿en escoger no está la vida eterna? En escoger no se revela el libre albedrío. Exactamente. Entonces, esta siempre ha sido la defensa de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el hombre tiene la habilidad de aceptar o rechazar la salvación. Podemos ir muchos más versículos, pero para terminar en esta mañana, esta primera teoría del calvinismo, la depravación total sin libre albedrío, vamos a terminar en esta mañana el primer punto para entrar a la elección condicional. Entonces vamos a terminar la apologética, que apologética quiere decir defensa de la doctrina del Evangelio. Hicimos apologética con los versículos que yo le presenté. Hice apologética, también pudiera presentar más versículos de esto, pero el punto se encerraría en el mismo. El hombre está depravado totalmente con los versículos que ellos quieren probar y que el hombre no tiene libre albedrío para elegir a Dios. Nosotros creemos en el primer punto es de que el hombre también está depravado totalmente. No tiene habilidad de venir a Dios, pero Dios le da habilidad a todos los seres humanos para venir para decidir, le da la habilidad de venir a Él, pero el hombre decide si viene o no viene a Él. ¿Amén?
Ahora Josué capítulo 24, versículo 15. Josué, versículo 24. Josué 24. Versículo 15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirves o sirváis. Aquí dice sirváis en el verdadero español, pero lo que está diciendo, escojan hoy a quien ustedes quieren servir. Y le dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren lo que dice: si mal os parece, dice, servir a Jehová, escoge hoy a quien quiere servir. ¿Quién tiene la habilidad de escoger? Dios le ha dado esa habilidad al hombre. El hombre tiene la habilidad de escoger, servir a Baal, servir a los dioses de Egipto o servir a Jehová. Y Josué decide: mi casa y yo serviremos al Altísimo, serviremos a Jehová. Oh Dios santo, oh gloria de Dios. ¿Se están dando cuenta? Entonces ahí terminamos en esta mañana con la apologética a la depravación total sin el libre albedrío, mediante la apologética de la depravación total con el libre albedrío de que los seres humanos pueden decidir servir a Cristo o no servir a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a entrar ahora sí en el segundo punto: elección condicional versus elección condicional. Gloria a Dios. Ahora, hermanita Anayeli, apunte aquí un minuto porque voy a borrar todo eso para hacerlo. Apúntalo ahí para que los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, tengan esta apologética y entiendan la teoría de los calvinistas. Si se puede ver bien, ahí quiero ver. Gloria al nombre de Jesús, perfecto. Está haciendo un trabajo excelente. Ok, ahora paso a borrar. Ya no borra.